Bueno, hoy vamos a identificar cuál es la función que nosotros representamos frente a la sociedad. O sea, qué función útil, qué tarea realmente digna puede hacer un don nadie en un lugar remoto del mundo con un medio de comunicación en sus manos. Un individuo. No es una corporación, no es una organización, no es un sistema, es una persona individualmente. Puede ser vos, puede ser tú, puede ser fulano, puede cualquiera. ¿Qué representamos o qué podemos hacer para representar algo que sea digno, respetable y al mismo tiempo útil a nuestros semejantes? Y si tenés la virtud, aunque sea escasamente mínima, de hacer algo importante y útil, y tenés que hacerlo, tenés la obligación de hacerlo. Entonces, hoy vamos a demostrar la capacidad individual, pero cuidado, porque es un arma de doble filo. Por lo tanto, hay temas importantísimos que suceden a diario en nuestro continente, en nuestros países tan agobiados por tantos problemas y que la mayor parte de las veces no trascienden, o sea, no son conocidos, sobre todo hechos o acontecimientos que perjudican los intereses de las grandes mayorías del pueblo, que generalmente está indefenso frente a los ataques de las organizaciones internacionales y nacionales que controlan o que regentean o que someten a determinados poderes que son determinantes. En México voy a hablar de México nuevamente, porque como en México están sucediendo cosas que son ejemplares, pues vale la pena destacarlo y hacerlo conocer. Está en este momento sucediendo un acontecimiento de una trascendencia que para cada uno de los pueblos de nuestro continente tiene una radical importancia. Y eso no se va a saber. Si un ilustre desconocido, un ave solitaria, no tiene la suerte, la capacidad, el designio de comentarlo y traerlo y ponerlo en la palestra, en la tribuna, o ponerlo a consideración, el acontecimiento pasa sin pena ni gloria y no cunde el beneficio que pudiera producir el tener conocimiento de hechos como este. Te digo de verdad, esto es una cosa de una trascendencia para nuestros países, para los gobiernos de nuestros países, para los pueblos de nuestros países, que tiene una radical importancia y que seguramente en muchos de nuestros países de todo el continente ni se van a enterar. Entonces, nosotros no somos tampoco unos héroes, tampoco nos vamos a creer que tenemos el elefante agarrado de la pata, pero entre todos, por eso es lo importante la comunicación en estos tiempos, es una herramienta poderosísima que todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la comunicación individual. Cada uno con su teléfono es un potencial, pero no nos distraigamos más, vamos al tema. Resulta que en México, al igual que casi en todos nuestros países, la justicia, o sea, el poder judicial, un nuevo poder político que apareció en el horizonte, respaldado por intereses, por supuesto, no es espontáneo, no es una generación espontánea, tiene un potencial que, utilizando el lawfare, o sea, inventando un delito, llega a un determinado exorcismo de tal magnitud que es increíble. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Hola. Buenos días. Buenos días. Entonces ese poder gerenciado por ministros, por cortes, por jueces, por abogados, todo el sistema judicial, maquinando articulaciones terribles,
se ha constituido en un potencial que genera una contraofensiva contra cualquier poder legal constituido que es indetenible. O sea, juzgan, condenan, acusan, un potencial terriblemente toda esa familia judicial que sería la encargada de impartir justicia en todos nuestros países. Entonces, en México, el Poder Judicial y el poder que controlaba el acto eleccionario, dos potencias que estaban en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ya domesticó, en principio, no plenamente, pero domesticó al poder eleccionario, los que controlaban y regían las elecciones y que articulaban la legalidad y, en fin, todo eso que también se prestaba para especular, para minar la base, el sustento de cualquier político que no les conviniera a los intereses que ellos representan. Pero el poder omnímodo, intocable, en México como en todos nuestros países, no en México solamente, en todos nuestros países, y que no hay forma de caerle porque tienen un potencial terrorífico, un poder de fuego que son malditos, pero letales también. Y curiosamente, igual que en todos nuestros países, en México la Suprema Corte o la Corte Suprema, pues es un poder inflexible y violento contra todo el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador. Pues no pierden oportunidad para enfrentar al poder legal, poder constitucional, violarlo y decretar condenas increíbles. O sea, parar cualquier gran movimiento, sale una persona con una cautelar, o sea, una intercepción. En México le llaman... En México tiene otro nombre, que no voy a poner acá porque no me acuerdo de ese momento, y detienen cualquier proyecto del gobierno. Una caución, por ejemplo, pues para parar una obra pública de mayor trascendencia, pero cualquier delincuente, cualquier organización de delito contra los intereses del Estado, pues se ampara. Tiene un amparo, obtienen un amparo y paran una obra. Y es inapelable. ¿Y quién comanda todo ese poderío de fuego tan extraordinario? Los jueces fiscales, sobre todo la Corte Suprema. No había forma, no ha habido forma. El gobierno ha querido reformar la Corte Suprema, ha querido reformar o sea, darle legalidad, o buscar el equilibrio. Es imposible. Ellos tienen copados los tribunales, tienen copados las cámaras, diputados, senadores, en fin, operan con la prensa como en todos lados, ese poder enorme, ese potencial extraordinario de los medios de comunicación masiva, por eso la importancia nuestra. Y todo, y pues es infranqueable esa fuerza. Pero, como dicen todos los de mi tiempo, los gauchos, el diablo hizo la olla, pero no le pudo hacer la tapa. ¿Cómo? Sí, porque resulta que los jueces, todos los jueces de la Corte Suprema en México, según la ley, están violando la ley y la Constitución. ¿Cómo? Aunque te parezca mentira. La Constitución, el artículo, no sé, 13 o 23, no sé cuál artículo, sustenta que nadie debe ganar un sueldo, sobre todo en la función pública, ¿no? Estamos hablando, superior al sueldo del presidente. Y el presidente de México tiene un sueldo 4 veces menor que cualquiera de los tribunos, que cualquiera de los jueces de la Suprema Corte. Es decir, un juez de la Suprema Corte gana 4 veces más que el presidente de la República. ¿Qué me comentas? Entonces, eso es una oportunidad extraordinaria que el gobierno de México pues lo acaba, no digamos de descubrir, sino acaba de condicionar. Dice, bueno, si te ponen a todo, porque utiliza la Constitución, ¿y cómo va a ser legal
hacer valer la Constitución si el tribunal que quiere hacer respetar la Constitución es el primero violador de la Constitución? ¡Epa! ¿Cómo? Esta no la tenían prevista, ¿no? Y ahí estamos. Escuchá a López Obrador ahora, escuchá. Te voy a poner un fragmento de lo que dijo ayer frente a su tribuna de la mañanera, a donde vamos a estar nosotros en poco tiempo. Yo voy, les informo, a presentar a través de la Secretaría de Gobernación, que tiene las facultades, un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento por qué ellos violan la Constitución, en especial por qué violan el artículo 127 de la Constitución, que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan 4 o 5 veces más que lo que yo gano. Y ya lo estudiaron los abogados y procede a hacer el escrito, y en 5 días me tienen que dar una respuesta. Nos tienen que dar una respuesta. Los ministros de la Corte, hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación. Quiero ver si es legal lo que están haciendo, de violar la Constitución, de violar el artículo 127 de la Constitución. No, pero estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación, que nos informen por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan 4 veces más. Yo gano como 140, 150 mil pesos y ellos ganan 600 mil. Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Es interesante, ¿no? O sea, porque no voy a estar diciendo de que no respetan la austeridad republicana. Tienen ahí a Juárez, que por cierto, ese Juárez que tienen en la Corte estaba en Los Pinos cuando Fox. Y Fox sacó la pintura de Juárez. Quería hasta quitarle el nombre al aeropuerto de la Ciudad de México, que no se llamara Benito Juárez. Todo eso lo tengo que estar refrescando, no para los que leen el Reforma, esos son iguales que Fox, sino para los jóvenes. Entonces, ¿cómo es que tienen ahí en la Corte a Juárez, que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, y ellos están recibiendo
sueldos elevadísimos. Es nada más que nos expliquen por qué ellos ganan 4 veces más que el presidente, por qué violan la Constitución, si es legal lo que están haciendo. Eso es lo que les voy a solicitar y espero respuesta. Hay un ordenamiento del Poder Ejecutivo sobre las facultades de la Secretaría de Gobernación. Se va a fundar el escrito a partir de este ordenamiento legal. Hoy se les va a entregar a ustedes, una vez que se reciba en la Corte. ¿Mande? Sí, creo al mediodía ya va a estar terminado. No, eso ya lo estamos informando ahorita también. ¿Cuántos? Porque son 5 días, pues a lo mejor ya tenemos respuesta, si no esperamos. Es que ojalá y ellos tomaran, a partir de que no hay fundamento, eso es lo que yo sostengo, que es una violación flagrante a la Constitución lo que están haciendo. Ojalá ellos, que son los jueces, los encargados de cuidar de que no se viole la Constitución, en un acto de sensatez, rectifiquen. Es de sabios cambiar de opinión y resuelvan que van a actuar con austeridad y sobre todo que se va a respetar el artículo 127 para que deje de ser letra muerta. A la presidenta y a los ministros de la Corte. Sí, no sé exactamente, pero sí es a la Suprema Corte. En materia electoral, a partir de estas facultades que tiene la CEGO, ¿se podría hacer un símil para que el Tribunal Electoral o el INE dijera si se incurre o no en alguna falta? No hay, no creo que haya facultades para eso. Porque el proceso electoral formalmente empieza hasta septiembre. Sí, pero no. Otro no está regulado. No, pero eso no está. No, legalmente sí puede la Secretaría de Gobernación solicitar un informe a cualquier autoridad sobre el buen desempeño de la institución. No, lo tenemos todos los días. Sí, con la secretaria de Gobernación, sí, tenemos una actitud de responsabilidad de parte de ellos acerca de este tema. Pues claro que vamos a
seguir actuando de manera respetuosa, pero en esto no podemos coincidir, porque me he quedado pensando, ¿cómo conozco de una violación a la Constitución y nada más lo denuncio y no actúo? Me estoy convirtiendo en encubridor, en cómplice. Que quede constancia de que hicimos todo lo que legalmente es posible. Y por primera vez al tribunal de los tribunos, o a los tribunos del tribunal, se les abre la caja de Pandora. En 5 días, como ustedes escucharon, tienen que responderle al Poder Ejecutivo cuál es la razón que ellos violan violentamente, o sea, impunemente la Constitución, ganando el sueldo tan fabuloso por encima de lo que gana el presidente de la Nación según la Constitución Nacional. ¿Qué me cuentan? ¿Es un ejemplo? ¿Lo sabías? ¿Te enteraste? Yo te pregunto a cualquiera de todos los compañeros o seguidores o amigos que nos ven en todas partes del continente. ¿Lo sabían ustedes eso? ¿Sabían cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona a la Corte Suprema y, no sé, ahora estamos frente a un acontecimiento que en los próximos 5 días tendrán que responder? O sea, por primera vez se los pone en evidencia. ¿Qué va a decir la justicia ahora? ¿Qué va a hacer el Poder Judicial? ¿Cómo van a argumentar los tribunos que hacen respetar la ley si ellos mismos violan la ley? ¿Se dan cuenta la importancia que tiene nuestra tarea? Que aparentemente somos unos intrascendentes, que solamente complementamos o complacemos nuestras vanidades, nuestra egocentría. O sea, somos unos desocupados que con una cámara salimos a vociferar tonterías. Si este sistema nuevo, este instrumento potencial de la nueva comunicación no tiene límites, quiere decir que estamos frente a un fenómeno extraordinario, que habría que prestarle mayor atención. O sea, si desde una tribuna independiente puedes convertir un espacio en un alegato que tenga trascendencia para explicar lo que no se explica, como una nueva modalidad de enfrentar los poderes fáticos generalmente homogénicos de un poder que representan la voz y el alma de ese poder, que han sometido, que someten y que tienen arrodillados a nuestros pueblos. O sea, la importancia de la comunicación en las manos de la gente como nosotros, humildes, modestos, aparentemente intrascendentes, tenemos y poseemos. Entonces, lo que sucede en México, seguramente, esto no va a salir en ningún diario de Buenos Aires, ni no creo que en otros países. No van a explicar esta realidad. O sea, no van a poder determinar cómo explican esta realidad. Y entonces ahí viene el cuestionamiento, o sea, viene el asombro. ¿Cómo van a reaccionar los jueces? ¿Cómo va a reaccionar ese poder ahora que constitucionalmente no tienen el alegato? O sea, no hay forma de rebatirlo eso. Es una acusación directa, es decir, bueno, ustedes que son los que enseñoreados hacen cumplir las leyes, son los primeros en violarlas. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y entonces ahí es cuando les pregunto a mis amigos, a ustedes, que nos acompañan,
que nos siguen y que muchos inconscientemente o tal vez con la natural duda dicen, bueno, este viejo quiere viajar a México e ir a la mañanera para pasear, para hacer turismo. ¿Te das cuenta la importancia que tiene nuestra ponencia? ¿Te das cuenta la importancia que tiene aparecer en una tribuna pública de la dimensión que tiene López Obrador y exponer esto de que la información independiente, los youtubers se tienen necesidad de organizar en todo el continente? ¿Te das cuenta la importancia que tiene esto? Entonces, para que veas que la tarea que nosotros modestamente estamos haciendo a puro pulmón, sin posibilidades económicas de ninguna especie. El único capital que no posee es esta Cámara. Y la impronta de todos los días estar en la tarea para darte un mensaje. Pero estos mensajes tenemos que consolidarlos, tenemos que organizarnos. O sea, es necesario que la comunicación independiente que lleva nuestra voz, la voz de la gran mayoría, a los pueblos, pues tenga una legalidad y una potencialidad, una legalidad y potenciar la idea. Entonces nuestra presencia en la mañanera será para exponer esto, para decir, los youtubers tienen que hacer una convención, agradecer la oportunidad de que esas puertas se nos hayan ya abierto, que nos están esperando, que tenemos la posibilidad de hacer oír nuestras voces. Entonces, si algo te faltaba aprender o conocer o saber por qué nosotros estamos empeñados en ir a la mañanera y necesitamos llegar ahí lo más pronto posible, es por cosas como esta, cosas que son determinantes en los intereses de los pueblos, de nuestros países, porque el problema que está enfrentando México con el Poder Judicial, el Partido Judicial, es similar en todo nuestro continente. Pero no obstante, el saber que hemos encontrado la posibilidad de ser útiles, tenemos que ser prudentes. O sea, esto hay que administrarlo con inteligencia, por eso hay que legalizarlo. O sea, ahora somos una fuerza dispersa, sin contenido, sin el empuje que realmente requeriría esto, porque nosotros, el enemigo que enfrentamos son poderes corporativos hegemónicos con muchísimo capital que representan el poder real, financiero y económico corporativo. Entonces nosotros somos ahora tentación de cualquier provocación de que vengan y nos deslumbren unos dólares por la cara o nos callen la boca. Entonces, toda esta posibilidad, este nicho, tiene que ser inteligentemente administrado, por eso hay que darle trascendencia y hay que darle contenido. Y entonces legalizar todo esto y exponerlo en una cadena pública, en una tribuna pública, como el caso de López Obrador, pues es parte de la importancia que esto significa. Por lo tanto, hermano, tener la osadía de enfrentar a los poderes hegemónicos de la comunicación con una resortera, con una onda, con una gomera, es parte de la tarea. La otra parte es trabajo de la inteligencia. Por eso hay que convocar a los que saben. Nosotros tenemos una capacidad limitada para este emprendimiento, sobre todo enfrentar eso hegemónico con enormes capitales que a su disposición disponen de todo el aparato jurídico y corporativo sin límites. Entonces nuestra tarea, si bien es importantísima, también es peligrosa. Es peligrosa porque podemos quedar en la nada, o sea, podemos seguir siendo un montón de dispersos que tienen individualmente algunas capacidades y que se pueden sacar y satisfacer sus vanidades, pero que realmente no benefician realmente el propósito que se pudiera lograr mediante este medio, este sistema. Entonces la convocatoria aquí, poner en evidencia lo que está pasando en México, destacar la importancia de López Obrador y el empellón que le va a dar al nuevo concepto de la legalidad, de la justicia, el valor que va a tener la Constitución y sus leyes, y los tribunos o los tribunales máximos en todo el continente,
pues ahora se pone en evidencia y nosotros acompañamos eso. Pero esa compañía tenemos que fortalecerla para que esto sea, que nuestra vista esté en todas partes, para mantener informados de la realidad. O sea, la verdad es la única que nos hará libres. Y bueno, creo que ya es suficiente por hoy, ya hemos expuesto bastante. Tenemos 5 días por delante, hoy es día 29, hoy es día 29 de junio del 2023. Quiere decir que para la próxima semana tendremos nosotros ya la revelación, a ver si se puede enfrentar esos poderes hegemónicos de la justicia, del partido judicial, que en cualquiera de nuestros países tiene sus puntos débiles, sus talones de Aquiles. Es cuestión de que el gobierno y la gente que nos gobierna sepas dónde está ese talón de Aquiles para proceder. O sea, están violando la Constitución en todos lados, encarcelando gente, cargándole juicios, el lawfare, en fin, 1000 barbaridades. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que empecemos a saber de qué se trata. Empecemos a entender un poco esto y nosotros vamos hacia adelante. Y ustedes, junto a mí, somos indetenibles. Mañana los espero, no me fallen, miren cuántas cosas tenemos que hacer. Y además de estar a la mañanera.